Bueno, entonces voy a leer la semblanza de la maestra Tania Elena García Pareja. Ella es maestra en demografía social, especialista en género en la economía y licenciada en economía, todas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en diferentes áreas del INEGI y como consultora independiente en el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la República, el Programa Universitario de Estudios de Género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es coautora del libro Trabajo Doméstico y de Cuidados, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM, publicado en el 2017 por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Actualmente es subdirectora de Análisis de Información Gubernamental en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, donde realiza investigaciones sobre estos temas como corrupción, seguridad y victimización, entre las que se encuentran las publicaciones Patrones Internos de los Homicidios en México, Panorama Estadístico en México del ODS 16, Promover Sociedades Justas y Pacíficas, y los 3 volúmenes de los gobiernos municipales en México. Actualmente es profesora y coordina la especialidad de el género en la economía del posgrado de economía de la UNAM. Muchas gracias, Tania. Bienvenida. Vamos a leer la semblanza del maestro José Antonio Gallegos Urenda. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió la maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, cuenta con los diplomados en Estadística Aplicada, Econometría y Bioequidad. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ha desempeñado como subdirector de diseño e implementación de modelos de información, director de encuestas nacionales de gobierno y actualmente es el director de modelos de información gubernamental, en donde se ha especializado en el diseño y análisis de encuestas sobre gobierno, victimización, corrupción, seguridad pública, discriminación y drogas, entre otros. En el ámbito académico ha sido auxiliar de profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana en las materias de ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad y estadística. Muy bienvenido, maestro José Antonio. Bueno, pues les agradezco mucho. Vamos a, entonces, según la dinámica, le vamos a dar la palabra a la maestra Tania para que comience su presentación. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Les cedo la palabra. Gracias. Gracias, doctora. Pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes la encuesta para caracterizar a la población en situación de desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua, ECADEFI Chihuahua 2021. Bueno, yo voy a comenzar con toda esta parte conceptual, que es en realidad pues muy sencilla. Tiene un poco en el diseño cómo identificar a la población, tiene algunas dificultades, pero creo que la parte más complicada es la que va a explicar después José Gallegos. Entonces, bueno, para comenzar, es importante decirles que esta es una encuesta que se hizo como parte de un ejercicio de caracterización más amplio que lideró ACNUR y que lideró también SHIPS, que es el Servicio Conjunto de Perfiles de Desplazados Internos. Estas dos instituciones empezaron un ejercicio de caracterización que se compone de dos tipos de análisis, que es el cuantitativo, que está de esta parte del ECADEFI, y el cualitativo. Entonces, en este momento, pues lo que concierne al INEGI es justo esta parte cuantitativa. El reporte completo del ejercicio va a estar alojado en la página de ACNUR, entonces ahí los invito a que en los próximos meses se metan y exploren, ahí van a poder encontrar este informe de las dos partes del ejercicio. Para el diseño de esta parte cuantitativa de la ECADEFI, principalmente nos basamos en dos recomendaciones internacionales, que una es el marco de soluciones duraderas. Este marco de soluciones duraderas para personas desplazadas internas, lo que dice es cuáles son esas medidas que se deben de considerar y evaluar para considerar que se tiene soluciones a los problemas de estas personas desplazadas. Propone a partir de este marco y condiciones, propone indicadores específicos a partir de los cuales nos basamos para generar las preguntas.
Es importante decir que la solución ideal para la población refugiada, para la población desplazada, es el retorno. Sin embargo, ante la presencia de las condiciones que desplazaron esta población, pues es muchas veces imposible que regresen y por eso se tiene que medir cómo están esas condiciones de vida en el lugar de llegada, ¿no? Las otras son las recomendaciones internacionales para estadísticas sobre desplazados internos, que son un conjunto de recomendaciones eh, que se enfocan a decir, bueno, primero es esta conceptualización estadística a partir de la conceptualización internacional, el concepto internacional de personas desplazadas internas, y luego decir cuáles son los indicadores, cuáles son las medidas, incluso cuáles son las fuentes que pueden ayudar a medir a estas poblaciones. A partir de esto, pues una fueron también los indicadores que se diseñaron y otra la metodología que se hizo para hacer el diseño muestral de esta encuesta. También algunos antecedentes que tomamos en cuenta para hacer este diseño conceptual de la encuesta son experiencias nacionales que ya teníamos de algunos tipos de preguntas. Eh, Está la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, que mide sobre todo pues justo la percepción de las personas y la victimización en el país. La famosa cifra negra la obtenemos a través del ENVIPE y tiene preguntas que nos sirvieron para, una, diseñar también el marco muestral y otra para hacer las preguntas que planteamos en el cuestionario de la encuesta. También el Censo Nacional de Población y Vivienda, desde 2020, el 2010 y el 2002. También tomamos preguntas de ahí. La ENADID, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, que fue la que sustituyó a la ENOE mientras estábamos en confinamiento por la pandemia, y algunos estudios institucionales que se habían realizado en 2019 y 2020 por la CNDH y también por CONAPO. Experiencias internacionales que nos sirvieron para hacer este diseño estadístico y también para hacer, perdón, este diseño conceptual y también para hacer el cuestionario es un estudio de caracterización de desplazamiento interno en Honduras, que se hizo en 2017, y el estudio sobre movilización interna en El Salvador, que se hizo en 2018. ¿Cuál fue, digamos, el proceso para llegar a esta encuesta? Primero, pues todo el ejercicio que les comentaba de caracterización de la población desplazada interna en el estado de Chihuahua, pues se hizo a partir de que el gobierno mexicano reconoció este problema del desplazamiento forzado interno en 2019, con una recomendación sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. El gobierno de Chihuahua y también la Comisión de Derechos Humanos solicitan asistencia a esta institución HIPS y se hace una misión en Chihuahua para ver este problema en 2019. Posteriormente, en 2020, se establecen este grupo de trabajo en el cual participamos más de 20 organizaciones federales y estatales, y desde 2020 se llevan a cabo una serie de talleres, de pláticas y de reuniones específicas también para hacer este ejercicio de caracterización. En julio de 2020 es el momento en el que se inicia la colaboración específica entre INEGI y es porque la Secretaría de Gobernación pues solicitó esa asistencia y este soporte técnico al INEGI para desarrollar esta encuesta y participar en el ejercicio de caracterización. También de eso pues hubo una serie de pláticas, ACNUR participó, ACNUR toma el liderazgo de este proyecto de caracterización y entre marzo y mayo del 2021 se prepara este acuerdo de colaboración. A la par también íbamos haciendo el diseño estadístico para en junio y julio, entre junio y julio de 2021, pues diseñamos este cuestionario para que lo revisamos también en el grupo de colaboración, en el grupo de trabajo ampliado. Se presentó, se preparó también el operativo de campo, el diseño muestral y este operativo de campo, o sea, el levantamiento ya de la información, pues se hizo entre noviembre y diciembre de 2021. Y finalmente, pues bueno, una vez que se tiene esa información, se prepara la información, se preparan las bases de datos, incluso se entregó la información a ACNUR,
se hizo posteriormente un análisis de datos desde mayo hasta noviembre de 2020. Ese análisis de datos pues ya fue el más específico para el informe que les comentaba, que incluye también la parte cualitativa. De hecho, ese análisis de datos pues todavía se está realizando, digo, ya se está afinando, ya está en el diseño de la publicación, pero digamos, se amplió y se fortaleció con los análisis cualitativos que hicieron las otras organizaciones que participaron en el grupo de trabajo. Específicamente los objetivos de la ECADEFI, de la encuesta, pues busca fortalecer la respuesta gubernamental para proteger de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva a la población desplazada por violencia en Chihuahua, México. Esto es importante porque pues existen otros tipos de desplazamiento. Esto de violencia es importante. Otro tipo de desplazamiento y que se ha visto que también es muy amplio en México es por desastres naturales o por cambio climático. Entonces, en este caso, pues es el desplazamiento forzado interno por violencia. El objetivo, pues, es brindar esta información estadística de esta magnitud y características de la población desplazada interna por violencia en Chihuahua y con base en ese objetivo, pues los objetivos específicos era hacer esos perfiles actualizados de esta población desplazada, considerando, entre otras cosas, pues sus características de sexo, edad, etnia, identificar estos patrones y dinámicas del desplazamiento, y sobre todo estas causas de desplazamiento de los hogares, analizar estas situaciones socioeconómicas, las condiciones de vida, sus mecanismos y necesidades de protección actuales de esta población que se encuentra en Chihuahua. Identificar las necesidades y vulnerabilidades específicas de esta población desplazada y ahí pues incluimos diferentes derechos, ¿no? Derecho a la vivienda, al trabajo, la salud integral, también su situación económica, su remuneración, así como algunas capacidades que tuvieran, por ejemplo, la educación, ¿no? Comprender los impactos de este desplazamiento entre esta población y entender las preferencias futuras de la población desplazada interna. Esto de preferencias futuras pues viene justo de estas medidas duraderas, es algo muy específico para conocer pues cuál es eso que están esperando. Eso nos da indicadores de si piensan retornar, si piensan quedarse y también de la situación, que también está la situación, ¿no? Porque eso impacta en sus expectativas. Para el levantamiento de la información y también pues para preparar a las y los encuestadores en este tema que es particularmente pues muy sensible, pues se tuvieron primero consideraciones éticas. Se hizo en la capacitación y se les ofreció también ciertos puntos de autocuidado y también para que no revictimizaran a las personas. Entonces, porque son temas muy sensibles que tienen que captar, ustedes pueden bajar el cuestionario y pueden ver pues que son temas de violencia y que se tiene que tener mucho cuidado cuando se hacen esas entrevistas. Y también para que ellos pues tengan estrategias para que al escuchar estos testimonios dolorosos pues puedan gestionar ese desgaste emocional. También pues en ese momento todavía estaba esta crisis por pandemia, por el SARS-CoV-2, el COVID-19, entonces tuvimos medidas de protección ante la contingencia higiénica y sanitaria y también una consideración que tuvimos es que se les dio un tríptico con información sobre las organizaciones que pudieran apoyar a esta población desplazada interna para que porque esto genera revivir esos momentos, también el deseo por buscar ayuda, entonces se les da ese folleto con las organizaciones que para eso pues nos ayudó el grupo de trabajo para decirnos qué organizaciones estaban apoyando a esta población en Chihuahua. Bueno, a muy grandes rasgos, el periodo de captación, de levantamiento de la información fue de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022, porque se extendió también por el tipo de entrevistas en alguna de las organizaciones de Chihuahua. Ahorita vamos a hablar de ese diseño. El tamaño de muestra fueron 1,388 viviendas, 1,255 entrevistas completas. La forma de captación fue pues entrevista cara a cara aplicada mediante un dispositivo electrónico.
el periodo del desplazamiento que se está tomando es que hayan sido personas desplazadas entre enero de 2008 a diciembre de 2021. Esto fue por, sobre todo, pues la petición de ACNUR para que fuera un periodo muy amplio el que se estuviera captando a esta población. La forma de seleccionar la muestra fue un diseño no probabilístico que fue sobre todo pues intencional y tipo bola de nieve. Ahorita les comento más. Esto es sobre la conformación de esta muestra, ¿no? Entonces, es un diseño no probabilístico intencional. ¿Por qué? Porque una, esta muestra es por una parte intencional, porque a partir del ENVIPE, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, del INEGI, en estas ediciones que abarcan ese periodo que nos pidió ACNUR desde 2011, que es el primer ejercicio del ENVIPE, hasta 2021, que en ese momento era el último, hay una pregunta donde se puede identificar a población que haya cambiado de vivienda como consecuencia de la violencia que se vive en ese lugar. Entonces, esas viviendas identificadas se incorporaron a la muestra en Chihuahua. Y luego se incluyó también un listado de la población que facilitó ACNUR, que pues a su vez lo hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, junto con organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo a esta población. Entonces, a esa población, sobre todo en albergues, por ejemplo, se les citó en las mismas organizaciones, en lugares seguros o en algunos casos visita a su casa, pero de población que ya se sabía que era población desplazada interna, ¿no? Entonces, eso fue el diseño intencional, no probabilístico que se hizo, ¿no? No fue a partir de estos diseños que se tiene una muestra, ¿no? Un marco muestral y a partir de eso se hace una selección aleatoria de viviendas. En este caso fue totalmente que ya se tenía identificadas previamente. Esto es con base en esas recomendaciones internacionales, sobre todo la parte del ENVIPE, se sugiere que así se haga el diseño, que a partir de las encuestas en hogares se identifiquen este tipo de preguntas y a partir de eso se haya un marco muestral para visitar esos hogares. Entonces, con eso, pues integraron viviendas de 13 cabeceras municipales del estado de Chihuahua con mayor incidencia de migración, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, además de esas viviendas, ¿no? Del ENVIPE y de los albergues que ya se tenían identificados. Finalmente, esto de bola de nieve, al final de la entrevista se les pidió a cada vivienda que tenía una persona desplazada interna, se les pidió que identificaran hasta 3 viviendas que pudieran darnos la referencia, que pudieran ser de población desplazada interna. De esta manera, pues ya se tuvo se amplió un poco la muestra, no fue tanto, de hecho, una de las lecciones que tenemos es que pues tenemos que revisar ese marco muestral o para futuros ejercicios porque esta estrategia de bola de nieve pues no funcionó debido a que eran familias que habían migrado juntas, ¿no? Entonces tendremos que revisar eso, revisar los marcos, un marco muestral más sólido para hacer estos diseños de futuras encuestas. De esta manera, pues tuvimos 2 tipos de población. La población objetivo, que son aquellas viviendas en las que se identificó a una persona que había sido desplazada interna por motivos de violencia. Y ahorita les voy a mostrar la pregunta. Y además, una población de comparación, que son aquellas viviendas donde no se identificó ningún desplazamiento por motivos de violencia en este periodo. Y eso nos da, por eso le llamamos población de comparación, porque nos da el contraste. O sea, si tenemos un nivel de educativo, por ejemplo, pues podemos compararlo con esa población que no vivió desplazamiento y saber dónde están, si están en peores circunstancias que esta población y comprobar ciertas hipótesis. Este fue pues la distribución de la muestra, principalmente estuvieron en Ciudad Juárez y Chihuahua, y esto es lo que tenemos. Esto es lo que les decía, que es la estrategia algo complicada, ¿no? Para identificar esta población objetivo. Una es, bueno, llega la persona encuestadora, que aquí la tenemos, toca la puerta,
se pide hablar con la persona jefa o jefe del hogar de 18 años y más, que va a responder la parte inicial del cuestionario, que es sobre todo características de la vivienda. Ahí se pregunta si vivió desplazamiento por vivienda, por violencia. Si dice que sí, entonces hay un informante que se considera la población objetivo, y esa persona que haya vivido ese desplazamiento por violencia será quien continúe con el resto del cuestionario, que ya pues incluye estas características de población desplazada, consecuencias del desplazamiento, vivienda, etcétera. Y si no hay un desplazamiento, alguna persona que se haya desplazado en esa vivienda, entonces responde el cuestionario, que es la última parte, que es para la población de comparación, y son ciertas características específicas. Y finalmente, pues se le pide 3 referencias, ¿no? Sobre todo a la población objetivo, para ver si podemos identificar y aplicar esta estrategia de bola de nieve para identificar a otra población desplazada interna. ¿Cómo identificamos el desplazamiento? Pues hay un módulo donde tenemos unas preguntas específicas. Son 3 preguntas clave, que le llamamos así. Es la primera, de enero de 2008 a la fecha, que era nuestro momento del periodo de referencia al desplazamiento. Si algún integrante de esa vivienda, incluido esa persona que nos está contestando, tuvo que cambiar de vivienda. Si nos decía que sí, entonces le preguntábamos que de la siguiente tarjeta, que es esta la tarjeta, cuál o cuáles fueron los motivos por los que tuvo que cambiar, o la otra persona tuvieron que cambiar de vivienda. Entonces ahí se mostraba la tarjeta y las personas tenían que seleccionar los motivos. Si alguno de estos motivos era del motivo 6 al 9, entonces, entonces sí pasaba a ser nuestra población objetivo, y se preguntaba si podría hablar con la persona de mayor edad, que haya cambiado en la vivienda debido a alguna de las situaciones de la 6 a la 9 que respondió. ¿Por qué? Porque pudo haber seleccionado también la 1 y la 10 y a la vez la 9, y entonces, bueno, ¿quién de esas personas tuvo que cambiar de vivienda por la situación de conflictos y agresiones, ¿no? Entonces, ahí ya nos decían si sí podíamos hablar, pues continuábamos con la entrevista, pero ya con la población objetivo que había sido desplazada, y que también fuera la de mayor edad. ¿Por qué? Porque también pudieron haber personas menores de edad que pudieron, niños, niñas, que fueron desplazadas y pues que no pueden tener, o es posible que no tengan toda la información, ¿no? Para responder el cuestionario. ¿Cuáles fueron los temas que les preguntamos? Pues bueno, el primero que respondía esta persona mayor de edad era las características de la vivienda. Eran 15 preguntas sobre las características de la vivienda. Luego les hacíamos esta tarjeta o esas preguntas para identificar el desplazamiento por violencia, que eran 4 preguntas. Luego les preguntábamos a las características sociodemográficas de los integrantes del hogar, 28 preguntas. Luego les preguntábamos información sobre el desplazamiento, incluyendo consecuencias del desplazamiento, daños, causas, etcétera, que estaba compuesto por 40 preguntas, y un módulo 5 que le llamamos variables de comparación, porque el módulo 1, 2 y 3 lo aplicábamos a todas las personas, a la población objetivo y a la población de comparación. El 4, pues no se lo preguntábamos a la población de comparación, porque pues justo ellos no tenían un desplazamiento para conocer esas características, pero el módulo 5 son variables que interesaban en estas recomendaciones internacionales, pero que nos interesaba también comparar con esta población de comparación que no había vivido un desplazamiento. Entonces, ese módulo de 5 preguntas lo contestaba toda la población entrevistada de objetivo y de comparación. Y finalmente, pues la ficha de contacto, donde les preguntábamos 3 referencias que ellos pensaran que eran personas que habían vivido desplazamiento. En el módulo 1, pues eran estas características de la vivienda. Todas estas son indicadores de este modelo del marco de soluciones duraderas.
y también algunas de indicadores ODS. Entonces son tipo de vivienda, pisos, agua, acceso a sanitario, a drenaje, luz eléctrica, admisión de agua, cuartos para dormir y total de cuartos, equipamientos de la vivienda, tenencia de la vivienda, tiempo en la vivienda que llevaban y quiénes eran los residentes de la vivienda. A diferencia de muchos otros cuestionarios del INEGI, era importante conocer quiénes residían en la vivienda y no solo en el hogar. Entonces, por eso es residentes en la vivienda. El módulo 2, que ya les mostré estas preguntas que hacíamos para identificar el desplazamiento forzado interno por violencia. Ahí se identificaban el lugar de interés donde habitaba esa persona, esa población objetivo, y se identificaba también al informante clave o al informante de la población objetivo. En el módulo 3, pues hacíamos preguntas, características sociodemográficas de los integrantes del hogar, que aquí pues era para la población objetivo como la población de contraste. Sobre los residentes del hogar, pues les preguntábamos sobre el parentesco con el jefe o jefa del hogar, el sexo, edad, si tenían acta de nacimiento, cuál era su nacionalidad, su condición de discapacidad física, su condición de discapacidad mental, si tenían acceso a servicios de salud, dónde residía el padre, dónde residía la madre de las personas menores de edad, niños y niñas, si hablaban alguna lengua indígena, si hablaban español, si asistían a la escuela, cuál era el nivel de escolaridad, su condición de alfabetismo, su condición de actividad económica remunerada, su posición en la ocupación y el sector de actividad en el que estaban ocupados, ocupadas. También preguntas sobre la distribución de las tareas de cuidado y el acceso a servicios de salud, sobre la situación económica del hogar y sobre condiciones de privación económica que pudiera tener el hogar, así como el acceso a alimentación. En el módulo 4, sobre el desplazamiento, son las preguntas más importantes, bueno, no las más importantes, pero más centradas en el desplazamiento. Y digamos, aquí están muy resumidas, ¿no? Les preguntábamos sobre cuál fue la dinámica del desplazamiento, de dónde habían llegado, hacia dónde, cuántos, incluso si habían tenido más desplazamientos, sus causas, etcétera. Si habían, habían hecho una solicitud de asilo, porque también pensábamos que íbamos a encontrar personas de otros países o que hayan ido a Estados Unidos en algún momento y después regresado a México. La reunificación familiar, si preguntábamos si habían hecho el desplazamiento solas, solos o con su familia, si se habían separado, pues les preguntábamos si habían logrado reunirse, etcétera. El empleo y medios de subsistencia en ese momento, en el lugar de llegada y en el lugar previo. Entonces, eso era importante, la condición de actividad previamente, verificar también su condición, ocupación y varias preguntas. Preguntas sobre el acceso a la vivienda, a la tierra y a la propiedad, también sobre objetos que hubieran dejado, impactos que hubieran tenido, ¿no? Tanto materiales como emocionales, ahí están las preguntas. El acceso a recursos efectivos, esto es sobre todo el acceso a servicios públicos de ayuda para reunificar a su familia, para encontrar soluciones, para encontrar vivienda, etcétera. Y las preferencias futuras, que ya les había comentado, cuáles eran sus expectativas de movilidad hacia el futuro y de residencia también hacia el futuro. Y finalmente, este módulo 5 que llamamos variables de comparación, pues era una serie de preguntas que también repetía en el momento, aquí no están tan desagregadas, pero eran características adicionales sobre la persona y sobre el hogar, y también sobre planes a futuro y sus riesgos de desplazamiento a futuro para poder comparar con la población desplazada interna. Y bueno, esto sería por mi parte para darle paso a mi compañero José Gallegos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bien, voy a compartir mi pantalla. Algunas láminas me las voy a saltar, ya se han comentado, entonces
También les he compartido en el chat de la reunión, les he compartido un archivo R para que aquellas personas interesadas en replicar indicadores lo pueden descargar y lo pueden ejecutar a la par que lo va a estar siguiendo un servidor. Muy bien. En la presentación voy a ir y venir entre este archivo y voy a estar bajándolo porque pues me voy a apoyar de los documentos que ya están en el sitio. Entonces, bueno, en cuanto a la metodología, como bien ya lo dijo mi compañera Elena, esta es una encuesta no probabilística. Entonces, ¿qué nos dice ello? Pues que la encuesta no te permite generar resultados para toda la población desplazada existente en el estado de Chihuahua. No, ojo con eso. Entonces, esto es una limitación. O sea, nosotros tenemos que saber que la información que se genere con esta encuesta es para esa población que fue entrevistada. Entonces, en ello radica, pues, que no es probabilística. Y aún así, déjenme nomás compartirles, esta es fue una experiencia muy rica en información, en tanto en información como que se recolectó como en toda la experiencia que se llevó a cabo para el diseño, la metodología, la recolección, el procesamiento. Entonces, hemos aprendido mucho y créanme, este ejercicio, esta encuesta va a servir para ya sea un proyecto de mayor magnitud, de una magnitud a nivel nacional, o bien realizar proyectos a nivel local en algunas entidades federativas, o bien alguna experiencia internacional que se quieran revisar lo que hizo México en esta materia. Muy bien, entonces, en cuanto al tamaño de muestra, como bien lo compartía mi colega, fueron 1,388 viviendas. Esas viviendas se componen de 396 viviendas que nosotros les denominamos semillas, que provienen de esas viviendas recolectadas en las 11 ediciones previas de la encuesta de victimización de México, la ENVIPE, y 90 viviendas que son semillas que nos proporcionó la CEAVE y organismos de la sociedad civil, 771 viviendas adicionales, 113 semillas en albergues y 18 referencias. Muy bien, entonces, bien, aquí algo muy importante. A ver, entonces, de esto que les comentaba, que los resultados que se generan a partir de la CADEFI son caracterizados como estadística experimental y se recomienda el uso de porcentajes por encima de cifras absolutas. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta en los análisis que se vayan a realizar. Muy bien, entonces voy a dar paso al archivo que les acabo de mandar, al archivo NR. Ese es un script muy sencillo que lo estuvimos ahí trabajando. Y antes de ello, si se me llega a cortar la comunicación por alguna razón, está un compañero que me puede apoyar, se llama Dionisio Varias, trabaja conmigo, él es su director, también es matemático, entonces él me puede apoyar y puede retomar donde yo me quede. Entonces, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a abrir el sitio de la CADEFI. Ahí ingresé a la página principal. Aquí está la página principal del INEGI. Como bien, me imagino que ya todos han de conocer, en este caso la CADEFI se encuentra aquí en el rubro de estadísticas experimentales. Si nos vamos, aquí aparece ECADEFI 2021 y le damos clic Se ve y... tu presentación de diapositiva. Me imagino que quieres mostrarnos que estás en Sí, INEGI. sí, qué bueno que me dice, qué bueno. A Gracias. ver, permítame poquito. Mm, ujú, ujú. A ver, me dicen si ya me pueden ver. Estoy en la página del INEGI. Sí, ya, listo, gracias. Excelente, gracias. Muy bien, entonces ya estoy aquí en la página del INEGI, ¿no? Recientemente tuve una modificación en la página en la que se reorganizaron los proyectos por cada uno de los subsistemas que tiene el INEGI. En el caso de Gobierno de Seguridad Pública, de este cuarto subsistema, aquí es en el cual contiene en el rubro de estadísticas experimentales, contiene a la ECADEFI. Aquí la podemos observar, ECADEFI Chip 2021. Entonces, bien,
Aquí está la metodología, está el marco conceptual, lo que acaba de comentar mi colega, está el informe operativo, está la nota técnica sobre el diseño muestral, que es parte de lo que ya les acabo de comentar y lo que ya se platicó, y está una presentación de los principales resultados. Asimismo, están aquí el paquete de tabulados, aquí lo podemos ver cuáles son los principales resultados plasmados en tablas para los usuarios y también para aquellos usuarios que desean ir más allá de lo que está en el paquete de tabulados, en la presentación, pues están los microdatos, la base de datos. En el caso yo voy a utilizar el formato RData, solo por comodidad. No obstante, cualquier formato que ustedes estén más familiarizados lo pueden utilizar. Descargo el RData, aquí lo descargo y también descargo el archivo de escritor de datos. Entonces, en mi caso voy a utilizar el RData y lo voy a alojar en disco D. Ojo con eso, en D, y voy a crear una carpeta que se llame taller Flatso. Ahí está ya creada. En mi caso aquí está, yo ya descargué previamente los tabulados, aquí están, descargué la base de datos, aquí está el formato RData, también descargué el DBF, pero basta solamente con el RData. Está el cuestionario, está el archivo de escritor de datos, está la presentación de resultados, está la presentación bueno, que de manera muy rápida les mostré, y está el archivo R que les acabo de compartir. Entonces, con ese archivo R es el que voy a seguir. Muy bien, entonces, lo que quiero es mostrarles cómo tener cómo se obtuvo una estimación, o sea, un dato, cómo se obtuvieron. Entonces, voy a ir a un ejemplo, tabulados, y voy a partir de lo más básico, y si quieren, si nos da tiempo, podemos profundizar en algo más complejo. Entonces, bien, muy bien. Aquí estamos pues con el tabulado 1.1. Pareciera sencillo, pero no es sencillo. Les comento porque hay una división primeramente entre población en viviendas, población en albergues, y a su vez esa categoría se divide en población total, viviendas con población desplazada, viviendas con población de comparación, como bien dijo Elena. Son esas dos poblaciones, las poblaciones principales de la CADEFI es la población objetivo o población desplazada y la población de comparación, que entre esas dos se hace una comparación en relativos. Esto acatándonos a esa recomendación de que la CADEFI genere resultados y su análisis sea en relativos, más no en absolutos. Entonces, para los dos tipos de población en viviendas y población en albergues, se desagrega en este caso es esta variable, es la 1.1, que corresponde al tipo de vivienda en el cual reside la persona que se está entrevistando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender primero? Pues tenemos que entender el cuestionario, ¿no? ¿Cómo está el cuestionario? Como bien ya ahorita nos lo presentó mi compañera. Este es el cuestionario, ya nos compartió ya cómo está estructurado, tiene 5 módulos. Este módulo corresponde a viviendas. Pues igual, ¿qué quiere decir esto? Que la base de datos se va a componer por a lo menos 5 tablas de información. Y la primera tiene que ver con características de la vivienda. En este caso está la pregunta 1.1. ¿No? Donde se está levantando la entrevista, es una casa independiente, es un departamento en edificio, es una vivienda en vecindad, es un cuarto en azotea, es un local no construido para habitación. Entonces, esa pregunta inicial nos va a servir como ejemplo, que esa información, si la pueden observar, está en los tabulados, está ahí en los tabulados. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Pues primero vamos a ejecutar el script. Me dicen, bueno, ojalá todos ya hayan descargado el RData que les comenté. Con ese RData podemos avanzar sin ningún problema. El script es este mismo, el que les acabo de compartir. Y simplemente se puede dar control enter y ejecutar. Así de simple. Me comentaron que si usaban R, es correcto, ¿verdad? Doctora. Sí, todos Sí, perfecto, nuestras excelente. clases son con R. Sin embargo, si a Excelente. alguien se le atora algo, igual me puede decir por chat a mí, yo les voy también Excelente. apoyando para que
para que a ti Excelente. no te detengan Sí, tanto, me excelente. van diciendo aquí en el chat. Gracias. Excelente. Entonces, vamos a cargar el RData. Ahí está. Ya se cargó, se cargaron todas las tablas que componen la base de datos. Son todas estas tablas. Parecieran complejo, pero bueno, tiene nada más, tiene relación con el cuestionario y bueno, pues es fielmente las preguntas trasladarlas a una base de datos. Entonces, se compone todas estas tablas de datos, ¿no? Y vamos, primero les quiero mencionar qué es cada una. ¿Qué es cada una? Porque tenemos que a veces encontrar, ya sea si ocupamos el FD, el cuestionario, el FD es el archivo descriptor de datos o el cuestionario para poder ubicar cuál es la variable que quiero explotar, quiero saber su información. Entonces, la primera, la tabla que se llama ECADEFI 2021 M1, que yo le voy a llamar T1. Esa es la tabla que contiene la información de la primera parte del cuestionario, ¿no? Entonces aquí la voy a dar muy simple para que nos dé una vista de esa tabla. Y aquí está. Aquí está, ya la pueden observar ahí. La primera variable que aparece es la AP11, que es bueno, a ver, permítanme. Ahí está. A ver, permítanme. Dejen cierro. Es que, permítanme. Ah, aquí está, no me aparece esa opción. A ver, permítanme un poquito, que no me quiere cerrar esa pantalla y vamos a cerrarla muy Sí, sin rápidamente. problema. Aquí está. Finalizar tarea, aceptar. Finalizo el R. Ahí está. No hay ningún problema, estamos cargando nuevamente. Y ahí va. Bien, entonces, bien, les comentaba las tablas. Las tablas, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Perdón. Estamos acá. Aquí lo que había hecho era cargar el RData, cargar la primera tabla y le estaba mostrando qué era lo que tiene en la primera tabla, ¿no? Entonces, la primera tabla tiene que corresponderse con el primer módulo 1. Entonces, tiene las variables 1, 1 y eso lo podemos ver también en el archivo descriptor de datos, que es este que les estoy mostrando. A ver, déjenme minimizar esto. Voy a poner por acá. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos dice, la primera tabla que se llama 1 tiene la variable 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así hasta la 1, 15, que si las observamos en el cuestionario, pues tiene hasta la variable que dice, que indaga sobre el número de hogares de hogares o grupos de personas que tienen un gasto separado para comer, contando el de usted. Entonces, en mi caso, yo voy a correr cada una de las tablas. Primero voy con la 1 y luego voy con la 2, con la M2, que en este caso la M2 lo podemos ver acá y tiene la información de la pregunta 2.1, que la 2.1 es esta, precisamente es el módulo 2. Comienza la 2.1 y termina en la 2.4a, 2.4a. 2.4, opción A. Por aquí una de estas ha de ser la A. Entonces, ahí esa es la información que tiene la tabla M3. Entonces, tiene información a nivel M2, perdón, tiene información a nivel vivienda, la M1, M2 y la tabla 3. La tabla 3, pasándonos a la tabla 3, corresponde a la información demográfica de los integrantes de todos los hogares, tanto de la población objetivo como de la población de comparación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos fuimos de una tabla a nivel vivienda y pasamos a una tabla demográfica en la que se recolecta
cada uno de los integrantes de los hogares de las personas entrevistadas. Entonces, en esa tabla ya se pregunta el parentesco, si el sexo, la edad, si tienen acta de nacimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa tabla 3 contiene esa información demográfica de toda la población, toda la población. La tabla M3DES, que en mi caso yo le voy a llamar T3-2, contiene la información demográfica de los integrantes del hogar del último desplazamiento de interés. Tal vez no se comentó esto, pero bueno, la CADEFI recolecta información de todos los desplazamientos que las personas tuvieron de 2008 a 2021. No obstante, el desplazamiento que se caracteriza, es decir, aquel que se mete uno más a fondo, pregunta toda la información, es el último desplazamiento. Ojo con eso. Entonces, de ese último desplazamiento, la tabla M3 tiene esa información demográfica de los integrantes del hogar, de las personas de las personas en su último desplazamiento. Y luego la tabla M3 DES-TOD, DES-TOD, contiene la información demográfica de todos los hogares de los hogares de todos los desplazamientos. Ojo, ya no solo el de interés, sino de todos los desplazamientos, que no hay mucha diferencia, difiere más o menos 100 unidades. Entonces, bien, es eso. La tabla M3 general contiene toda la información a nivel hogar. Ojo con eso, a nivel hogar. Y luego la tabla 4.1 contiene la información de los desplazamientos, de todos los desplazamientos ocurridos. ¿Qué quiere decir? Que en esa, pues, es una tabla que si nos dice, no, pues yo me desplacé una vez, dos veces, pues bien, esta información está contenida en la tabla 4.1. Y la tabla 4.2 es una tabla especial. Esta fue una tabla especial que se construyó para recuperar la información de una variable abierta, de una variable de especifique, en la cual se indagaba con cuáles personas se había desplazado. Que si nos vamos al cuestionario, la vamos a ver por acá. Aquí está. Es la 42F, opción 2. Es decir, ¿con quién realizó el cambio? Y trae opciones: con todos los integrantes de su hogar actual, con algunos integrantes de su hogar actual, con otras personas que no son integrantes de su hogar actual, o solo. O bien él no sabe, no responde. Pero esta opción 2, en la cual se recolecta y se especifica con cuáles integrantes del hogar se desplazó, esa información está contenida en la tabla 4.2. Ahora bien, la tabla 4.3 contiene la información sobre el desplazamiento de interés. También la información, la tabla 4.4, la información del desplazamiento de interés. Y podemos ver aquí en el FD qué variables trae esa tabla 4.4, ¿no? Por ejemplo, ante qué autoridad o institución se reportó o se denunciaron los hechos. Bien. Y luego, finalmente, la tabla 5, que corresponde al módulo 5, contiene la información a nivel persona por vivienda, que permite hacer la comparación entre las poblaciones objetivo y de comparación. Es ese módulo que ahorita se les comentó, que trae el cuestionario, en el cual pues ya se indaga sobre la persona que te está entrevistando, sus características, de tal manera que se pueda comparar con población, entre población objetivo y población de comparación. Excelente. Entonces, bien, ya una vez cargadas estas tablas, en mi caso las voy a cargar todas, no todas las voy a ocupar, pero bueno, mejor las quiero tener ahí a la mano. Entonces, bien, pues bueno, como ya han de saber ustedes cierta sintaxis, la dimensión de la tabla T1 son 1255 registros, que corresponden a las 1255 entrevistas completas de las 1388 viviendas en tamaño de muestra. Entonces, bien, de esa información de esas 1388 se encontraron 1255 entrevistas completas, y de esas 1255 completas, pues bien, su información en cuanto a las características de su vivienda está en T1, como bien lo acabé de comentar. Bueno, pues aquí simplemente unas
líneas muy básicas sobre obtener los primeros registros de la tabla T1. Y aquí, ojo, muy importante, para aquellas personas que estén explotando esto, que busquen replicar o tener algún otro indicador que no esté reflejado por ahí, pues bien, el resultado de la vivienda, la variable Resul B, nos permite obtener en su campo 0,1 significa las viviendas con población objetivo, y su campo 0,2 significa las viviendas con población de comparación. Y eso lo podemos ver acá en el FD. Si nos vamos al FD y queremos indagar qué significa el Resul B, aquí no lo dice. 0,1 entrevista completa con desplazamiento, 0,2 entrevista completa de comparación. Y también aquí el tipo S, esta variable nos dice el tipo de semilla. Tiene cinco opciones. La 1 son semillas en VIP, semillas EAVI, viviendas adicionales, semillas en albergue, y la opción 5, contactos. Muy bien. Entonces, bien, esa información también nos la da, está en T2, en T3 también. Podemos obtener la misma información, el resultado de la vivienda, pero recuerden que T3-1 es la tabla demográfica de todos los integrantes de todos los integrantes de los hogares, tanto con población desplazada como con población de comparación. Entonces, por ello que difiere entre estos registros y estos otros, ¿sí? Entonces, bueno, de manera similar podemos verificar la dimensión, el resultado de la vivienda de cada una de las tablas para poder observar cómo difiere cada una de estas tablas, valga la redundancia. Y también con esta línea podemos observar que en la tabla 3.1, que en esa que contiene todas las personas que componen a los hogares de las viviendas, tanto de comparación como de objetivo, si hacemos único el ID vivienda, que es el registro único a nivel vivienda, pues nos da 1255. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera empatan pues las 1255 entrevistas completas que se observan en la tabla T1 con las viviendas de manera única que se observan en la tabla T3-1. Y bueno, podemos hacer lo mismo para las otras tablas. Muy bien. Ahora bien, como bien compartió Elena, ¿cómo se identifica una persona, un hogar en el cual haya habido algún desplazamiento de enero de 2008 a diciembre del 2021? Pues es con una pregunta, y esa la podemos ver aquí en el cuestionario. Inicialmente el módulo 2, me voy a regresar al módulo 2 para que vean que hay este módulo 2 se denominó identificación del desplazamiento. ¿Por qué? Porque primero queríamos identificar si en la vivienda hubo algún desplazamiento y si fue de interés. Como bien dijo Elena, buscábamos las opciones del 6 al 9. Si te contestaron al menos de una de esas opciones, entonces en esa vivienda había población objetivo. Más adelante se confirma. Pero bien, entonces esa pregunta es la 2.2. Con esta sintaxis identificamos a las 184 viviendas que manifestaron que en su interior alguien se desplazó por motivos de violencia o delincuencia, por los motivos 6 al 9. Bien, entonces, bien, esas 184 viviendas, pues bien, las podemos ver a lo largo de la presentación. A lo largo de la presentación, la voy a abrir aquí para que la vean ustedes. Y por aquí van a estar. Aquí están. Esas 184 viviendas fueron las entrevistas completas con población objetivo. Y de esas 184 viviendas, en su interior había 733 personas, ya a nivel persona, ya no a nivel vivienda. Entonces, y de las viviendas de comparación, se entrevistaron 1,071 viviendas de comparación, y en su interior, esas 1,071 viviendas se componían por 3,533 personas. Ojo con eso. Bien, entonces regreso a esta parte, ¿ok? Y también en la pregunta, en la tabla 4.1, recordar que es la 4.1, podemos ir acá, 4.1,
y la 4, perdón, la 4.1, dejen nomás ver qué es sí, es la 4.1. La tabla 4.1 tiene una variable que nos indica el número total de desplazados en los desplazamientos de interés, es decir, con cuántas personas se desplazaron en esa ocasión que se desplazaron, ¿no? Entonces, esa nos indica, y aquí nos lo confirma esta tabla, mm, ujú. No, nos lo confirma la dimensión de la tabla 4.1, que es la tabla 4.1 nos indica, como aquí lo dice, la tabla de los desplazamientos ocurridos, es decir, cuántos desplazamientos ocurrieron. Entonces, en esas 184 viviendas ocurrieron 359 desplazamientos. Entonces, bien, aquí no lo dice esta línea, simplemente contar el número de filas que tiene. Y nuevamente confirmar que para esas 359, si contamos de manera única las viviendas que representan, son 184. Muy bien. Ahora bien, con esta variable, con el número de desplazamientos, bueno, nos dice el número de personas desplazadas en todos los desplazamientos. Ahora bien, si contabilizamos si sumamos esa variable, es decir, para que nos diga cuántas personas se desplazaron en todos los desplazamientos, que era lo que le estaba mostrando, les estaba diciendo que contenía la tabla 4.1, pues bueno, nos suma 833 personas. Y ojo con eso, la 4.1, esa información tiene. Recordarán que la tabla 4.2, la tabla 4.3 solamente tiene la información del desplazamiento de interés, es decir, el último desplazamiento. Entonces, por aquí va. Ok. Y ya igualmente unas líneas muy, muy sencillas para obtener cuántos hombres, cuántas mujeres se entrevistaron se contienen en la tabla 3.1, en la 3.2 y que la tabla 3.1 es la tabla que contiene a todas las personas de todos los hogares, ya sea de comparación o de objetivo, y la 3.2 solamente tiene a las personas, vuelvo acá, a las personas del último desplazamiento de interés. Ok. También hay una variable en la base de datos que nos indica el renglón del desplazamiento. Ojo con esto. Renglón. ¿En qué renglón se registró cada uno de los desplazamientos? Bien. Y también hay una variable que nos dice cuál es el renglón del desplazamiento de interés. Ojo con esto. No necesariamente es el mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bien, cuando igualamos esas dos, el desplazamiento de interés con el renglón del desplazamiento, nos indica 184. Es decir, esa fue la cantidad de desplazamientos de interés y en los cuales son de esa manera, igualando la variable mod_in con orden, nos podemos identificar de manera única al desplazamiento de interés en la tabla 4.1. Esto les va a servir, créanme, les va a servir si están explotando esto. No está en otro lado, creo que nada más viene aquí. Entonces, bien, ahora nos pasamos, bueno, simplemente a hacer un cruce de variables entre el resultado de la vivienda y la pregunta 1.1, que es la que nos indica el tipo de vivienda en la cual se está recolectando la información, ¿no? Entonces, lo mismo si hacemos el resultado de la vivienda por el tipo de semilla, es decir, qué tipo de semilla corresponde, si es una semilla en VIPES, CEAVE, de albergues, de contactos, de viviendas adicionales. Son 5 tipos de semilla. Entonces, para esas 5, pues se pueden hacer análisis más a detalle cruzando el tipo de semilla. Ahora bien, recuerden que bueno, me desvío un poco, pero el tema que le estaba comentando era replicar esta parte de este tabulado con la pregunta 1.1. Entonces, muy bien, podemos observar aquí, haciendo este cruce entre las viviendas que son con población objetivo y además que se recolectaron en
en viviendas distintas a albergues. Entonces, albergues, podemos buscar acá en el FD cuál es el código para esa categoría, es el 4. Entonces, es por eso que aquí en el script se descarta la opción 4. Y es decir, aquí le estoy preguntando cuántas viviendas tienen población objetivo y de ellas cuántas se recolectaron en distintos, en una vivienda distinta a un albergue. Entonces nos da 118. 118 que coincide con esta. Podemos observar, aquí nos dice viviendas, población en viviendas que tienen población desplazada u objetivo 118. Muy bien. Entonces, de la misma manera, podemos ahora hacer el cruce entre ese filtro que se creó aquí, que, insisto, nuevamente, son las viviendas con población objetivo y que se levantaron en distinto a un albergue, y lo desagregamos por la variable 11, que es la que nos dice el tipo de vivienda. Aquí está, vivienda 1, esta su vivienda es casa independiente, entonces podemos observar que tenemos 108 registros que nos dijeron la opción 1, casa independiente, 5 registros de la opción 2, departamento en edificio, y 5 registros de la opción 3, vivienda en vecindad. Y no hubo, para este cruce, no hay algún registro que nos diga la opción 4, vivienda en cuarto en azotea, ¿no? Y podemos hacer lo mismo, pero ahora para viviendas de comparación. Estas son viviendas de comparación. ¿Qué es lo que difiere? Que aquí en el resultado de la vivienda le ponemos el código 02. Es la única diferencia de esta línea a esta otra línea. Entonces, aquí que nos dice que hubo 1047 viviendas que se levantaron en casa independiente, y acá lo podemos ver. Si nos vamos a la derecha, sí, aquí están 1047 viviendas que corresponden a población de comparación, que se recolectaron en viviendas, más no en albergues. Entonces, y 10 viviendas que se recolectaron en casa independiente, 12 viviendas en una vivienda en vecindad, 0 viviendas en un cuarto en azotea y una vivienda en un local no construido para habitación. Entonces, bien, podemos tener esa información así, y esta es la que nos da el total de viviendas sin importar de que hayan sido con población objetivo o población de comparación. Es decir, nos da simplemente la variable 11 desagregada para viviendas que se levantaron en información que se levantó en viviendas más no en albergues. Entonces, nos da esta información. Entonces, si se dan cuenta, ustedes se dan cuenta, pues es la misma información que está aquí. O sea, tenemos esta información, la voy a poner en amarillo, tenemos esta otra información y tenemos esta información. Y se dan cuenta, lo que estamos aquí son 1155, 15, 17, 0, la opción 4 no aparece, entonces por eso es 0, y la opción 5 es 1. Entonces ya tenemos esas 3 columnas de este pequeño tabulado. Ahí están, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, vamos a obtener ahora la información para albergues. Es decir, ahora queremos obtener estas otras columnas. Buscamos obtener estas, y al final podemos hacer los cocientes y ya nos dan los relativos. Entonces, bien. ¿Qué es lo único que va a diferir del código de la sintaxis anterior? Pues que ya no le vamos a pedir que la tipo S sea 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 5, sino simplemente nos vamos a quedar con el código 4. Entonces, aquí nos da 32 registros que corresponden a estos 32, que son población en albergues, que dice que vive en una casa independiente. Entonces, lo mismo para la opción de población de comparación, solamente una persona dijo la opción 5. Acá está la opción 5, que es este 1 que aquí aparece. Ese 1. Bien, y
esta sintaxis que nos da pues el total de respuestas en cada una de las opciones, 1, 3 y 5. Quiere decir que no hay personas que dijeron la opción 2 ni la 4. Entonces, por eso aquí aparecen ceros. Muy bien, pues ya tenemos toda esa información. Ahí está. Entonces ya prácticamente lo que nos encargamos es de darle un formato, es decir, transponerla, a ponerle absolutos. Y eso, para eso voy a yo mostrarles una forma, más no es la única. Créanme que existe cada quien puede escribir de acuerdo a sus, pues cómo lo vaya razonando, qué experiencia tenga. Entonces, yo les hice esta pequeña sintaxis muy sencilla con el fin de que se entendiera, pero cualquiera puede modificarla y mejorarla. Entonces, bien, aquí yo lo que hice fue crear variables. Creé 6 variables, las mismas categorías que están aquí, estas 6 tables, aquí se crean 6 variables, tienen la misma información en T1 y simplemente uso la librería dplyr, que está acá al principio. Recuerden que una vez que les cargan estas librerías, pues bien, esas librerías usan estas funciones, están basadas en esas librerías. Entonces, simplemente lo que hago es sumo el número de registros que se encuentran en esta situación. ¿Qué quiere decir? Que son tipo S igual a 1. ¿Qué quiere decir tipo S? Pues que son viviendas, son entrevistas que se recolectaron en viviendas, más no en albergues, y esa misma información dámela por población objetivo, población de comparación, y también dame la misma información, pero en albergues. Así. Entonces, esas 6 variables, pues muy sencillo, ejecuto esta sintaxis, la cargo y ya está aquí la información. Entonces, si se dan cuenta, esta columna corresponde a esta, y la segunda, tercera, cuarta y así hasta la sexta. Ahí está la información. Así, muy sencillo, no aparece la opción 4. Ojo, la 4 fue una opción que se preguntó, bueno, que se tuvo en el cuestionario, mas no necesariamente se recolectó información de ella. Entonces, que es personas que viven en una vivienda en cuarto de azotea. Entonces, esa información es esta, aquí está, muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo que nos encargamos? Pues ahora le vamos a agregar los relativos. Estos relativos, como bien les sugerí, es utilizar los relativos, pues, para hacer análisis, sobre todo este comparativo entre las poblaciones desplazada u objetivo y la población de comparación o no desplazada. Entonces, hacemos, ejecuto esta sintaxis. Bueno, ejecuté antes esta, que es para agregarle los totales, una columna con los totales, que son estos 1188 que se ven aquí, 118, 170, son esos los totales los que le estoy agregando en esa sintaxis. Simplemente dame la suma por columnas, pónsela al inicio y déjame la tabla como estaba. Entonces, y ya con esta otra sintaxis muy sencilla, ¿qué es lo que se genera? Pues se ordenan las columnas, se ponen las columnas y se les agrega estas columnas que son el cociente de cada una de estas entre el total. Entonces, es lo que lo que está aquí. Simplemente lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener eso. Entonces, ¿qué vendría siendo esto que les estoy mostrando aquí? Entonces, ahí está. Entonces, la primera columna son los 1188 y luego le sigue un 100%, que este 100%, le sigue un espacio. Aquí estas comillas son espacios vacíos para estas columnas que están aquí vacías. Y luego el 118 y luego su relativo 100%. Y luego sigue el 1070, sí, y su relativo por acá viene, una columna vacía, que aquí está, una columna vacía, y así podemos obtener esa información ya en ese. Ya lo que nos dedicamos es ponerle nombres a las columnas, ya le ponemos nombre, le ponemos nombres a las etiquetas y tan. Obtenemos, pues le damos más forma, ¿no? Entonces, así como se obtiene es la misma situación para obtener la información de esta variable que es recubrimiento en pisos. O sea, se identifica la variable, se observa cuáles son las opciones de respuesta, se hace lo mismo,
se construye esta parte, lo mismo para disponibilidad de agua, y forman su tabulado. Este es un tabulado muy completo, déjenme decirle la historia. Originalmente teníamos este tabulado separado, no obstante, observamos que nos podíamos ahorrar espacio y por eso decidimos unirlo todo y no tener tantos tabulados, sino la información, porque era las mismas columnas, el mismo nombre de las columnas, simplemente es agregada por otra variable. Y estábamos hablando de lo mismo, viviendas. Entonces, por eso decidimos agruparla. Bueno, ya les conté la historia de este tabulado, muy buena. Y bien, entonces, así para calcular este tabulado, ojo con esto, es una forma. Les voy a mostrar otra que es, pues, ya va para gustos. Es para gustos. Algunas personas escriben con menos código, algunas con un poquito más, pero al final y al cabo, si se ejecuta y es bueno, no te implica un mayor tiempo, pues cualquiera de las opciones es viable. En esta otra manera, creamos una variable de unos, así le llamamos, una variable que solamente te cuente cada registro, sea una unidad. Entonces, y hacemos un tapply de esa variable unos, es decir, es la que vamos a sumar y los agregamos por la variable 1, y para el tipo S le restringimos en este caso que sea una entrevista en una vivienda, más no en un albergue. Entonces, esa es información. Lo mismo hacemos con la siguiente línea, pero orientada a que sea una vivienda con población objetivo. Esta es una población con comparación. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas variables que creé hace un momento, son 6. De ese tabulado, la esencia son 6 columnas, ya los relativos se obtienen a partir de los absolutos. Entonces, esa información está ahí, la podemos ejecutar y nos da las columnas que anteriormente ya tuvimos de otra manera. Entonces, ya simplemente lo que uno le busca es darle formato. En este caso, le creo los totales no están creados anteriormente, lo pude haber hecho con call sums, es decir, o en este caso lo hice con sumas, ¿no? Y ya simplemente es darle formato para ponerlo todo en una tabla que se vea agradable visualmente. Entonces, aquí está, ya tuvimos la tabla, tenemos la misma información por otro camino, es la misma, y ¿qué es lo que hacemos aquí? La vamos a crear nuevamente los relativos. Los relativos, recuerden, pues simplemente es el absoluto entre el total población, entre el universo que le corresponda. Aquí están, ya les ponemos nombre a las columnas y nombre a las filas y ya tenemos la tabla. Entonces, esta es la tabla con el proceso actual y esta es con el proceso anterior. Es la misma información, ¿no? Entonces, es la misma información y ya para explotarla, para exportarla, pueden hacerlo con un GUI.csv. Le ponen aquí donde quieren que se guarde. En mi caso, le puse taller Flatso y ahí quiero que se guarde ese archivo con la tabla 2. Ahí está, ya se guardó. Y también en formato XLSX. Entonces es lo mismo. Flatso. Ahí están. Y ya si vamos en este caso a la carpeta, por aquí vamos a ver el ejemplo 1.1. Ahí está. Entonces, ya de aquí, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva, si lo queremos ver más agradable, más entendible, pues es ponerle nombres a las filas, a las columnas, etcétera. Ocultar todas los dígitos y ya nos queda de una manera agradable. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? Muy bien. Regreso pues a la presentación. Espero me estén siguiendo y si no, no hay ningún problema. En su casa pueden jugar con ello, modificarle y créanme, pues todo funciona. Ya está aprobado, no necesitan agregarle nada más. Ya, pues está muy, muy sencilla. Entonces, bien,
Aquí voy a mostrarles algunos resultados y esto, ojalá me puedan seguir. Ojalá me puedan seguir para que visualicen que de esa manera muy sencilla, cómo se explotó la CADEFI, deriva precisamente de la metodología esta que ya se les comentó. O sea, insisto nuevamente, es una encuesta no probabilística, no probabilística. Entonces, es por ello que aquí no hay un factor de expansión, no hay una unidad primaria de muestreo, no hay un estrato de diseño, no hay eso. No necesitamos utilizar una paquetería de muestreo para obtener estimaciones. Ojo con esto, porque aquí los datos, vuelvo a repetir eso, los datos nos arrojan la información de la población entrevistada, de esa población, de esos 184 personas, viviendas con personas con población desplazada y de esos 1071 viviendas con población de comparación. Entonces, para esas poblaciones es para las que se obtienen estos resultados. Entonces, no hay necesidad pues de irse a hacer algo más complejo. Ojo con esto. Hay otras encuestas, ya se mencionó la ANVIPE, la NADID y pues algunas otras que tenemos aquí en la materia. Entonces, para esas otras encuestas sí son probabilísticas, sí se tiene que llevar un proceso más complejo, pero en realidad esta sintaxis que les estoy mostrando también se aplica a aquellos procesos. Simplemente se carga el diseño muestral y se ejecutan esa otra sintaxis previa, pero de esto no se salvan. No se salvan de darle formato, de ordenar columnas, de sacar relativos. En ese caso de encuestas probabilísticas es diferente cómo se tiene un relativo para obtener su precisión, su medida de calidad estadística. En este caso, insisto, como estamos en una encuesta no probabilística, basta con hacer sumas y cocientes para obtener los relativos. Entonces, eh, en este caso, en esta diapositiva que nos dice, fíjense, me voy a permitir leerla nada más para entendernos todos. Dice, de las 733 personas desplazadas, ojo con esto, personas desplazadas. ¿Ahí a qué corresponde? Recuerden que partimos de 184 viviendas y en esas 184 viviendas lo que se caracterizó fue el último desplazamiento de interés. Muy bien, en ese último desplazamiento de interés, en esas 184 viviendas habitaban 733 personas. ¿Sí? Para términos prácticos también se utilizó la misma referencia de 732 personas desplazadas, 54.4% son mujeres. Muy bien. ¿Cómo tener esto? Pues porque ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pues a ver, vamos a buscar si hay una tabla que ya nos diga, que ya nos dé la información de las personas del último desplazamiento de interés que conformaban las viviendas de las 184 personas desplazadas, de las 184 viviendas con población desplazada. Entonces, pues muy bien, eso, yo que recuerde, aquí hay una tabla. Muy bien, vamos a leer la tabla 4.1 y vamos a ver. Tabla demográfica de los integrantes de los hogares del último desplazamiento de interés, la T3 -2, esa tabla tiene 184 registros. Muy bien, 184 registros. Entonces, no nos sirve, no nos es de utilidad. Vamos a ver, fíjense acá, la T3-2 tiene 700, no, perdón, pues sí, perdón, estaba leyendo otra, pero en realidad me quería referir a la T3-2. Esa es la tabla que nos sirve. Ahí está. Tiene 733 registros. Entonces, vamos a T3. Bueno, aquí, creo que por aquí lo anoté. Aquí está. Vamos a T3 y le ponemos un table de la variable sexo y nos dice que la opción 1 es hombre, la opción 2 es mujer, en este caso de la base de datos. Entonces, para la opción 1 había 334 hombres y 393 mujeres. Muy bien. Y entonces, ¿qué necesitamos? Si allá lo que queremos era replicar y saber qué porcentaje corresponde, ¿no? Pues muy simple. Pues dividimos entre el total de registros, que en este caso son 733 o es igual al número de filas de esa tabla. Ahí está. Haciendo esta sintaxis muy sencilla, ya nos dice
que el 45.6% redondeado, si lo multiplicamos por 6 y le damos un round a un decimal, nos dice que 45.6% de las personas que habitaban las viviendas con población desplazada eran hombres y 54.4% eran mujeres, que es lo que nos está diciendo esta línea. Esta línea, así de simple. Entonces aquí ya está la información de este primer gráfico. Muy sencillo. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos si José, lo hay queremos? una pregunta, que si le pueden confirmar a Ricardi si las 733 personas son personas desplazadas por motivo de violencia o es de Sí, todas las sí, desplazamientos, motivos, perdón. Gracias. sí, sí, muchas gracias. Sí, cuando ya estamos ya en la tabla de personas desplazadas, bueno, aquí tal vez, bueno, lo dice por acá, o sea, que nos vamos, lo dice la presentación, que ya cuando hablemos de personas desplazadas, ya no, siempre nos vamos a referir por motivos 6, 7, 8 y 9 que están ahí en el cuestionario, son del desplazamiento por violencia, delincuencia. Entonces, sí, siempre nos vamos a referir a ese tipo de viviendas desplazadas por motivos de violencia. Entonces, no se refieren, bueno, en la presentación que está pública, cuando vean esto, personas desplazadas, se refiere a por motivos de violencia. No se obtienen información, que sí se puede, pero no se presenta información por otros motivos. Entonces, con eso. Entonces, siempre que me refiero a esto, nos estamos refiriendo a por motivos de violencia. Bien. Eh, por favor, me dicen si hay alguna otra duda, porque no las puedo ver yo. Eh, entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos conocer ahora? Pues me imagino, si ustedes ya utilizan o explotan bases de datos, pues muy sencillo. Ahora es cruzar para cada uno de esas dos variables, en este caso, opción 1, hombres, opción 2, mujeres, ahora crear estas categorías que son rangos de edad. Entonces, simplemente se hace un cruce también con la variable, en este caso es la edad, y se obtiene la información. Entonces, ya meramente ahí está acomodada, se crean categorías. Está. Entonces, aquí qué nos dice, a ver, déjenme ver. Bueno, pues aquí está un cruce entre la variable sexo y la variable edad, pero para que sea mejor, más ilustrativo, me voy a concentrar solamente en este caso en hombres. Muy bien. Y luego, pues así, haría falta hacer lo mismo para mujeres o crearle la categoría aquí que se llame rango de edad en T3-2, que se llame rang edad, que pues básicamente es un if else de la variable edad, ¿no? Entonces, si edad se encuentra en este caso, el primer rango es de 0 a 4, dejen nomás ver cómo está, le voy a hacer un table para saber cómo está conformada. Ok, entonces en este caso le puedo poner así o la puedo convertir a numérica. Cualquiera de las dos opciones, esta es más lenta, pero es ilustrativa. Entonces, así nos dará, digamos esto, que nos diga, en este caso 0,4. Edad 0-4, ¿no? Y si no, que nos dé un NA. Entonces, pues de esta manera es posible obtener esa otra información que está por ahí. Ujú. Bien. Y ya, aquí nos dice que hay 36 registros afirmativos y ya prácticamente lo que se busca, se tendrá que hacer el cociente, en este caso de personas, hombres, que se encuentran entre 0 y 4 años, se obtiene el relativo respecto a la población total y se obtiene la información. Entonces, esa es una manera muy sencilla
obtener estos resultados. Entonces, bien, para obtener los siguientes, bueno, no los voy a replicar, pero nada más les quiero indicar. O sea, por ejemplo, dice 139 de las 733 personas desplazadas habla una lengua indígena que corresponde al 19%. Pues muy sencillo. Tenemos que identificar dónde está la variable de lengua indígena. Y pues hacer el cruce, pues en este caso en la tabla T32, que es la que tiene 733 registros, que corresponde a los integrantes de los hogares de la población desplazada. Entonces, aquí está la lengua indígena, la pregunta 312. Entonces, prácticamente se busca que la 312 sea igual a 1 y pues nada más. Ya de ella se desagrega por hombres y mujeres. Muy sencillo, por nivel de escolaridad. Nuevamente se busca la variable que dice el nivel de escolaridad, que en este caso es la 316, y se obtiene la información. Para cada uno de estos se hace el relativo entre la población total y se obtienen los resultados. Y ojo, muy importante, en esta, como pueden apreciar, la base de datos ya está muy digerible en el sentido que ya te identifica a la población objetivo y la población de comparación. O sea, no hay necesidad de irnos pues a la variable 4.2. A ver, déjame ver si es la 4.2. Sí, no hay necesidad de irse a la 4.2e y observar quiénes nos dijeron las opciones 6 a 9 para conocer si es población objetivo o población de comparación. Entonces, ya trae esa variable que es Resul B y tipo de semilla que nos indica qué tipo de semilla se obtuvo esa vivienda. Entonces, así muy simple. Entonces, ya con esa variable resuelve, pues se pueden hacer los cruces con las variables sociodemográficas, ya sea a nivel vivienda, a nivel persona, y comparar, valga la redundancia, con la población de comparación. Entonces, el mismo caso para bueno, esta es una variable muy similar a la que estaba comentando al principio, el tipo de viviendas, y en esta, pues también, como bien ahorita hicieron una pregunta, bueno, esto es discriminación. Se puede indagar si la población, en este caso la población desplazada, fue discriminada. Simplemente nos vamos a la variable. Aquí nos vamos a la variable que nos permita identificar si las personas han sido discriminadas y se obtiene el relativo respecto a la población total, en este caso desplazada, y en este caso a la de comparación, y lo mismo se hace por tipo de discriminación. Entonces, es algo sencillo y bueno, pues estaría sujeto a cualquier pregunta si es complejo, pues si en algo se les dificulta. Entonces, de mi parte sería eso, es un resumen. Ojo con esto, aunque yo diga que es sencillo, requieren que le dediquen tiempo pues para poder que repliquen información, para poder que ustedes busquen obtener el indicador que tal vez no está ahí en la presentación, no está en los tabulados, sino es un cruce muy particular de ustedes. Entonces, ya sea para su tesis, para lo que estén indagando, entonces esa información, pues bueno, primero tienen que usar los tabulados. Bueno, es la sugerencia, usar los tabulados para ver si pueden replicar algo de lo que ya está, y simplemente si ya replicaron eso, pues entonces ya si eso está relacionado con la otra variable, pues añaden en la otra variable el otro filtro y obtienen ya el resultado que ustedes estén buscando. Entonces, de mi parte sería eso. Quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, José. Muy amplio. Ricardi tiene una pregunta, te agradezco. Nos ayudó mucho el script de NR. Yo hay cosas que no las, por ejemplo, yo las tuberías, eso yo no las ocupo tanto, yo soy más a la antigüita, pero está padrísimo y como bien dices, son diferentes formas de hacer lo mismo. Ese es algo de R súper bueno y te lo agradecemos mucho. Ricardi tenía una pregunta, por favor, Ricardi. Sí, profe. Quisiera dar las gracias a los miembros de INEGI para esta excelente presentación y también a la profesora Marisol para organizar eso.
Tengo una duda sobre, quisiera como encontrar en ciertas cifras. En la presentación dice que hay 100 viviendas y de estas 180, 40 viviendas, hay 130 y 3 personas que fueron desplazadas. Pero en el módulo 4, la tabla que corresponde al módulo 4, hay solamente 350. Es que quisiera saber si estas 359 personas son personas que fueron desplazadas por motivo de violencia, porque pienso que iba a encontrar también las mismas 733 personas, ¿no? Y otra pregunta que tengo es que quisiera saber en qué medida puedo usar la población de interés y la población de para medir. ¿Me escuchan, por favor? Te escuchamos en qué medida puedes comparar la población de interés y de comparación, algo Sí, así, y ahí perdimos el audio. sí, ¿me escuchan ahora? Sí. ¿En qué medida podemos hacer una comparación para ver el impacto del desplazamiento forzado por motivo de violencia? Y cuando sabemos como la metodología de la encuesta que fue por bola de nieve, me estoy preguntando si no vamos a tener como un problema de esta metodología se ¿Problema de refiere qué, a Ricardi? ¿Un problema de qué? Ahí te perdimos. de selección en la población un problema de selección, sí, para hacer la comparación entre estas dos poblaciones para ver el impacto del desplazamientos forzados. O sea, si cómo podemos atribuir la diferencia que existe entre estas dos poblaciones al efecto del desplazamiento forzado. Y también quisiera saber si podemos considerar la población de interés como una comunidad por la metodología de el próximo hogar que vamos a entrevistar. Es un hogar que es referido por el precedente hogar. Entonces, quisiera saber si podemos considerar esta población como una comunidad. Y también si podemos usar esta encuesta para ver el impacto del desplazamiento forzado sobre la estructura familiar en el estudio, o cuestiones para pedir a las personas entrevistas si con qué miembros de la familia fueron desplazados. Y solamente eso para, para el momento. Muchas gracias. Para comenzar. Okay. Sí. Pues es que Ricardi quiere utilizar esta fuente para su investigación de tesis de maestría. Pues por eso tiene varias dudas. Por favor, bueno, Sí. le cedemos la palabra al equipo del INEGI. Sí, gracias. Sí, pues mira, Ricardi, muchas gracias por las inquietudes. Créeme que, bueno, hemos compartido la metodología muy rápido, pero sí el documento de diseño de la muestra, la nota sobre el documento de diseño de la muestra, el marco conceptual, y nos ayudan muchísimo. Entonces, cierto, y te voy a comentar, mira. Efectivamente, como bien referí en muchas ocasiones, la encuesta es no probabilística. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como bien se dijo, el muestreo que se utilizó fue más intencional que tipo bola de nivel. Eso te lo comento. También lo refirió mi colega Elena, porque pues, prácticamente fueron solo 18 referencias de la muestra total de las 1,388. Entonces, fue precisamente esos aprendizajes que recabamos con la CADEFI y que nos van a ayudar para
siguiente levantamiento, como bien indiqué, ya sean local, nacional o internacional, que le sirva a la NUR. Entonces, sí se pueden hacer comparativos entre la población de interés y la población de comparación, pero de las características demográficas. Ojo con eso, características demográficas de ambas, de las personas informantes o de las viviendas de esas personas informantes. Entonces, sí tú puedes indagar ahí sobre, pues, si viene de una vivienda con cuántos habitantes, cuáles de ellos tenían edad, ciertas edades, cuáles de ellos iban a la escuela, etcétera, qué hacían. Algunos tenían tierras, tenían ciertos bienes. Entonces, esos son los comparativos que vas a poder realizar entre estas poblaciones. No obstante, ya al interior, cuando ya estás con la población de interés, ojo con eso, ahí sí puedes tú conocer cuáles fueron los motivos de violencia. O sea, no solamente saber qué fue un motivo, sí, puedes saber cuál de esos del 6 al 9, y ya tú elegir para el que tú estés haciendo el análisis correspondiente. También, espero no se me pase algunas, porque fueron muchas, las estaba anotando, pero también fallaba la comunicación. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, recuerdo. Si se me pasa algo, Elena, si quieres apoyarme. Sí, hay diferentes, ahorita sobre las características dependerá de cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, porque casi la mayoría de características están de la encuesta y tú lo podrías, por ejemplo, comparar con otros resultados de otras encuestas en ciertos municipios. Sobre con quién se desplazó, eso lo puedes encontrar en las características del desplazamiento en el módulo 3, en el módulo 4, perdón. Ahí tenemos las preguntas de si se desplazó solo, con quién realizó el cambio y después si fueron, si ya se reencontraron con esas personas, si pidieron ayuda para encontrarse, etcétera. Eso va a depender mucho de qué factores quieras tú. O sea, porque tenemos muchas variables. Entonces, más bien es descargar el cuestionario, identificar las preguntas que, digamos, midan esos factores que teóricamente hablando estén relacionados con este desplazamiento o con el impacto del desplazamiento, y entonces sí, ya puedes irte a las bases de datos, buscar esas preguntas en el descriptor de archivos y hacer el procesamiento y los modelos. Gracias. Ya recordé, Ricardo, otra pregunta que hacía sobre los 184 versus los 359. Sí, son 184 viviendas en las que se identificó al menos un desplazamiento. Bien, de esas 184 viviendas se componen o se componían por 733 personas en su interior en el último desplazamiento de interés, y es el que se caracteriza. ¿Sí? Bien, ahora los 359 corresponde a los desplazamientos de esas 184 viviendas. Entonces, ahí esa es la diferencia, que en una estamos hablando de viviendas, en otra estamos hablando de personas que componen esas viviendas, y en otra tabla estamos hablando de desplazamientos de esas 184. Entonces, es por ello que está esa diferencia. Pero bien, sugerir utilizar el FD, el cuestionario. El FD es el descriptor de archivos, ese Excel que estaba yo abriendo en reiterada ocasión, y no pasa nada, es revisarlo y ya lo vas a dominar, créeme que sí. Y ¿Alguna otra? otra, Sí. sí, de la pregunta que decía de la representatividad, como precisó José Gallegos, es muy importante, sí, es casi como un ejercicio cualitativo, ¿no? O sea, solo es representativo para esos casos, no es representativo para toda la población de Chihuahua. Entonces, eso siempre tenerlo en cuenta. Esto de los diferentes universos de análisis, también tenerlo en cuenta, porque los resultados que tenemos publicados en la página del INEGI, incluso ustedes los van a poder contrastar con el informe que les comentaba del ejercicio completo, y ellos lo que hicieron fue otro tipo de universo
que en muchos casos difiere. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, es que todo el hogar tiene las consecuencias del desplazamiento, independientemente de si los niños o niñas desde 2008, no hayan nacido, todo el hogar tiene esas consecuencias. Entonces, ellos metían en toda esta población a todos los integrantes, todos y todas los integrantes del hogar. Entonces, ese es otro universo que ellos hicieron para ese análisis, ¿no? Porque a ellos les interesaba saber, bueno, es que en realidad todos los habitantes de ese hogar están sufriendo esas consecuencias. Entonces, nosotros queremos analizar de todos esos hogares desplazados, ¿no? En cambio, en los tabulados, pues ustedes van a encontrar las características en ciertos tabulados solamente de esas personas objetivo, no de todo el hogar. Entonces, ahí también digamos, el objetivo del análisis que ya hizo el grupo de este proyecto de caracterización, pues ya era más amplio, ¿no? Entonces, por eso hizo otros cálculos con estas mismas bases que ya les presentó José. ¿Sería eso, doctora? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo tengo otra duda. Habían comentado al principio que se hizo este levantamiento, pero entendí mal o a lo mejor entendí mal. Aparte hicieron para el informe que van a hacer de manera conjunta, hicieron levantamiento de más información, pero de forma cualitativa. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Este ya no fue del INEGI. Del INEGI solo fue la encuesta. Pero para la parte cualitativa, ACNUR y otras organizaciones hicieron este levantamiento cualitativo ya en los albergues, sobre todo para profundizar o sea, partieron de los resultados de la encuesta y profundizaron en eso, ¿no? Ya con entrevistas más cualitativas y con eso es con lo que se complementa también el análisis que les decía, que va a estar alojado en la página del ACNUR México, en la sección de publicaciones. Oiga, ¿y saben si, por ejemplo, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes hace más cuanti que quali, o sea, pero se podría tener acceso a esa información si pidiéndose la ACNUR, sí se podría De tener? hecho, va a estar publicada la base que ellos hicieron. Va a estar totalmente anonimizada, ¿no? Pero también primero se va a publicar el informe y posteriormente, igual en la página del ACNUR, se va a hacer como un sitio donde ahí van a alojar toda esta información del ejercicio de desplazamiento. Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? Tengo una última pregunta. Sí, Ricardo. Sabemos que la encuesta considera las personas desde 2008, que es un tiempo demasiado amplio. Quisiera saber, porque no lo veo en el informe, quisiera saber si hay una manera de ver la ocurrencia de esos desplazamientos forzados a través del tiempo, a través de los años. Sí, sí, lo que preguntas es por el año. Sí, porque sí se pregunta, o sea, ¿en qué año ocurrió? O sea, no solo saber, sí, de enero del 2008, sí, pero ¿en qué año? Entonces, eso te lo da. Ahí viene en el cuestionario, viene esa pregunta, entonces con esa puedes tú saber, pues, o sea, en qué años ocurrieron, ¿no? Me imagino que es lo que quieres revisar, ¿no? O sea, la serie, pues. Sí, Ricardi. Sí, sí, eso aquí, perdí la conexión un momento. Así es que, de hecho, te vemos doble. Bueno, estás Sí. dos veces. ¿Y podría repetir para mí, por favor? Es que no escuché la respuesta cuando perdí la conexión. Sí, sí, lo que te estaba comentando era del año en el que se realizó el desplazamiento. Sí, eso era lo que estabas buscando, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ujú. sí, a ver, permíteme, estoy checando para no equivocarme. Bueno, si Elena o mi compañero Dionisio me confirman, nada más para no decirte algo que no sea.
si sí está Sí. esa variable o no. ¿Sí Ah, está? en la base no recuerdo. No, entonces no, perdóname, según yo. Ricardo, no te digo, sí, por eso le dudé. Entonces mira, no se tiene esa variable, exclusivamente el año, pero bueno, pues de todas maneras, sí, el periodo de 14 años, fíjate que fue revisado y definido a partir de un grupo de colaboración en el que, pues bueno, el INEGI también fue partícipe y sí fue amplio, para que te digo que no, muy amplio, pero precisamente eso, se buscaba cubrir pues cosas que ya nos daba el censo 2020, o sea, el censo 2020 pregunta por un desplazamiento de los últimos 5 años, entonces buscábamos más allá, censo 2010, ¿no? Y entonces estuvo revisando pues ahí las fuentes de información y también otros, como bien lo dijo Elena, otras experiencias, El Salvador o la experiencia de Honduras, qué periodicidad usaron ellos. Entonces, bueno, ahí están esas referencias por si también en algún momento es de tu interés revisarlas, pues bueno, también están públicas ahí los resultados. Sería eso de mi parte. Muchas gracias. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, chicas? Pues creo que no. Bueno, seguramente Ricardi, en el transcurso del tiempo de que esté realizando su investigación, va a tener más dudas y seguramente va a estar, igual van a estar de su apoyo, pero algo que sí a mí me gustó mucho es que esta parte de que consideren todas y todos nuestros estudiantes de que es una encuesta del tipo no probabilística. Y José especificó aquí algo bien importante. No tenemos factores de expansión, no tenemos UPMs, no tenemos estratos, es diferente. Y la inferencia que se va, no lo puedes decir a todo Chihuahua, a todo el país, sino simplemente a este grupo de personas que se le levantó la información. Y eso es algo muy importante. Está sentando también una base para futuros análisis, me imagino. Aquí se concentraban en Chihuahua, pero igual en un futuro seguramente no se descarta que lo hagan para toda la zona fronteriza y demás. Entonces, no necesariamente todo, o sea, nosotros trabajamos más con información probabilística, estas encuestotas y demás, pero esta es información muy rica y muy valiosa que hay que trabajar, explotar y escribir sobre ella. Entonces, les agradezco muchísimo al grupo del INEGI el atender este llamado, también a comunicación que nos apoyó y demás, y a todas y a todos ustedes por estar aquí. Ya le pedí a Adriana a ver si nos comparten las presentaciones, ya tienen el script y tienen muchas formas, José nos mostró una manera de sacar los tabulados, ustedes también, cada quien uno mata las moscas como puede y tenemos diferentes formas de trabajo. Paula, los mensajes que manda son en directo, pero nos está diciendo muchas gracias. Me lo está mandando nada más a mí, pero es para todos. Dice, sí, el Excel, por favor, el Excel está bonito el resumen. Dice que está todo, y les agradecemos mucho el apoyo de este taller. Creo que es muy valioso para todas y todos.